noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 51 minutos. En las últimas horas fue noticia la dura carta que envió la Fiscalía General de la Nación al Gobierno Nacional, señalando que tiene intenciones de imputar cargos nuevamente contra alias Caracá, precisamente por las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, y adicionalmente en esa misma misiva cuestionando de manera vehemente el proceso de paz total. Pues bien, nos conectamos a esta hora de la mañana con Camilo González Pozo. Él es uno de los expertos en temas de conflicto aquí en Colombia y adicionalmente pues fue ex jefe negociador con las disidencias de las FARC. Doctor Pozo, bienvenido a Noticias Caracol. Sí, muy buen día. Los saludo con un sonido un poco defectuoso, pero lo escucho. Bueno, lo vemos en el aeropuerto, pero me gustaría empezar conversando sobre esta carta que envía la Fiscalía al Gobierno Nacional, señalando que quiere imputarle nuevamente cargos a Calarcá, que es pertinente reactivar nuevamente su orden de captura, que este delincuente sigue delinquiendo en departamentos como el Meta, como el Caquetá, como Antioquia. ¿Usted comparte esta decisión de la Fiscalía? ¿Qué lectura hace? No, la Fiscalía lo está citando a una indagatoria, haciéndole una serie de acusaciones a título personal, bajo su responsabilidad, por atentados contra personas, colocación de minas antipersonas, de bombas, para practicar extorsiones, de una masacre en el Guaviare. De modo que lo que le corresponde a Calarcá de manera inmediata el procedimiento es que se presente a la indagatoria. En este momento tiene suspendida la orden de captura, de modo que lo puede hacer perfectamente para que rinda cuentas a la justicia. La Fiscalía con esta indagatoria hará la evaluación correspondiente y le solicita a la Presidencia que revoque la resolución mediante la cual se suspendió la orden de captura. Ese es el trámite que debe surtirse. Y si se demuestra que parece ser el juicio de la Fiscalía, de que hay un patrón de comportamiento, de conductas en contra del mandato por el cual se le suspendió la orden de captura, pues el gobierno tendría que levantar la orden de captura y continuar en estos términos haciendo el procedimiento para someterlo a la justicia. Pero desde su experiencia, doctor Camilo, ¿cuál es el análisis que usted hace justamente a esta petición de la Fiscalía, de las autoridades, a que nuevamente se ordene la captura contra alias Calarcá? No solamente lo dice la Fiscalía, incluso la Defensoría en recientes informes pues está demostrando cómo esta persona bajo la figura de ser un gestor de paz sigue delinquiendo, sigue azotando departamentos como el Meta, como el Cauca, entre otros. Pues toda situación de conductas delictivas que sean de manera persistente, pues esto es una situación que puede ser calificada de flagrancia también. Es decir, la autoridad podría proceder, dado un patrón de violaciones, de infracciones a los derechos humanitarios, de los compromisos firmados en la mesa, también está la figura de flagrancia con la cual las autoridades pueden proceder. Aquí hay un proceso judicial que tiene unos pasos y que por lo tanto tiene que surtirse. Ese es el camino que escogió la Fiscalía y que en conversación seguramente con el gobierno tendrán que adelantar de manera breve. Ahora, yo sí creo que hay situaciones muy críticas, que desafortunadamente Calarcá se dedicó a su guerra intestina con Mordisco, con la segunda Marquetalia, y eso lo ha llevado a no tener una voluntad de paz y por lo tanto a dedicarse a apretar a las comunidades, a conseguir recursos mediante extorsión. Yo creo que ha perdido la brújula. Tiene que ser evaluado tanto por el gobierno, la delegación en la mesa, como por la Fiscalía. Doctor Camilo González Pozo, usted habla de una guerra intestina y de la población que está abrumada por alias Calarcá. Noticias Caracol fue el primer medio. La primera información que se lanzó sobre alias Calarcá fue precisamente del Grupo Periodístico de Investigación de Noticias Caracol. ¿Cuál es el interés, usted que estuvo ahí frente a él, del gobierno en que las cosas sigan como están y en que este señor no reciba el castigo de la justicia correspondiente? Bueno, ahí, pues, mira, hay una situación que hay que evaluar muy detenidamente, que es la situación de las comunidades en el territorio. Ahí hay organizaciones, juntas de acción comunal, cooperativas, asociaciones de todo tipo, que están reclamando la presencia del Estado, de la inversión pública, de la salud, de la educación. Y la mesa puede hacer esa gestión. Yo creo que debe
Las conversaciones tienen que ser no para que se le dé carta blanca a acciones delictivas, sino para que la institucionalidad haga una alianza con las comunidades para el bienestar de la población en su conjunto. Yo creo que eso es lo que tiene que sopesar. Si no hay una atención y una facilidad para que el Estado entre a territorios que son controlados prácticamente por estos grupos, pues no tiene ningún sentido el que se mantengan estos procesos. Eso es lo que tiene que evaluarse, darle prioridad a la relación de la población con los programas de bienestar. Yo creo que eso es una variable que no puede dejar de considerarse. Por supuesto, que eso no puede hacerse en un clima de violencia, de extorsión, de constreñimiento, de sometimiento y de dictaduras locales. Tiene que haber un respeto a la población civil, al derecho humanitario, y eso tiene sus límites. Yo creo que es el gobierno el que le corresponde evaluar detenidamente si se ha pasado las líneas rojas, que es lo que parece aprecia la Fiscalía, de que ya se pasaron las líneas rojas y que por lo tanto no se justifica tener suspendidas órdenes de captura. Sí, doctor Pozo, una pregunta final. Ayúdenos a entender por qué se suspenden las órdenes de captura. Y se lo pregunto porque es que muchas veces vemos que se toman este tipo de decisiones contra grandes capos que siguen delinquiendo y siguen tomando decisiones que son perjudiciales para la comunidad. Bueno, el hacer conversaciones con gente que está en la ilegalidad, pues ha sido parte de las, digamos, de las prácticas anticriminales, no solamente frente a supuestos delitos políticos, sino a delitos comunes, ¿no? Y eso ocurrió en el caso del Caguán, ocurrió cuando las negociaciones con el M-19, en todos los procesos, gente que está inmersa en delitos entra en conversaciones y se suspende transitoriamente. Lo que pasa es que esas suspensiones tienen que ser condicionadas. No puede ser una carta blanca para que cometan todo tipo de atropellos o que continúen violentando los derechos de las comunidades. Pero la práctica de suspensiones transitorias y condicionadas pues forma parte de la actividad criminal y pueden desarrollarse. Lo que tiene es que establecerse límites. Yo creo que la ley que existe en esta materia es una ley y que ha seguido la Fiscalía que tiene, a mi juicio, demasiada flexibilidad. Esto tendría que ser corregido porque de otra manera pierde su sentido y entonces la suspensión de captura deja de ser para un trabajo por la paz, para convertirse en facilidades para que los jefes coordinen operaciones de guerra, y eso es lo que ha venido pasando. Una ley con demasiada flexibilidad. Bueno, pues doctor Camilo González Pozo, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, con Noticias Caracol, y buen viaje. Bueno, me disculpa que escucho un poco mal, pero un gran saludo. Tranquilo, un abrazo.